Ya estamos acá en ese momento. Los humanos luz emanan su luminiscencia, aseguran todo el perímetro. Se paraliza el tiempo, se asegura todo. Listo, todo asegurado. Si estamos verificando, pues la verificación tradicional, hay una nave en el perímetro. La casa tiene burbuja. Sí, hay burbuja en la casa. Veo energía endoplasmática en la parte externa e interna. Confirmo capa y media. En ese momento los humanos luz están emanando su luminiscencia y están verificando la burbuja de la casa. No hay ningún tipo de dispositivo, solamente la energía endoplasmática. Muy bien. Vamos al lado de Ana y me dices qué ves en ella. Ingresamos en ese momento. Veo su burbuja personal. Veo energía endoplasmática en la parte externa de su burbuja. Confirmo dos capas. Su mano luz está allí con ella. Sale, se verifica. Si sale su aspecto físico, en ese momento los humanos luz están emanando su luminiscencia y lo verifican. Me estoy acercando. Es que fue curioso porque es que están explicando el por qué estaba él acá, porque pues él estaba en resguardo, Ujú. pero dice Sion de Alfa que él descendió entre los humanos luz que llamamos al Mm, momento de esta asistencia. ya, Y dice que de hecho al momento en que ya llegamos a ese lugar fue que su mano luz, de hecho cuando dije que estaba allí con ella, sí, por eso me pareció un poco extraño, pero ahí fue que recordé y fue cuando pregunté el por qué, porque no estaba dentro de ella como tal, sino dentro sí de su burbuja personal, pero no fusionado con ella. No sé si me hago entender. sí, sí, Y porque él no había hecho fusión todavía. exactamente. Pero sí estaba acá junto con los demás humanos los que llegaron hace un momento y apenas llegamos, el de uno lo que hizo fue que vino y se postró al lado de su aspecto físico. Listo. Pregunta la lesión de Alfa respecto a la nave. Dice que sí es una nave que se encuentra interesada en el aspecto físico de Ana, pero dice por cierta vibración que desconocen de este aspecto físico, pero es un proceso que viene atado a un proceso de otra persona completamente diferente, no es netamente el proceso de ella, solo que captó la atención cierta vibración diferente en ese aspecto físico en comparación a la de el otro aspecto físico a la cual corresponde ese proceso investigativo que están haciendo y a otro grupo de personas. Pero dicen que solamente fue como que en medio como de esos campos vibracionales desconocieron ese campo vibracional de Ana y por eso es que se encuentran como tratando de encontrar algún tipo de información, pero dice que la luz misma es la que se ha encargado de bloquear cualquier tipo de proceso manipulativo con el aspecto físico de Ana. Ya, Dice que de hecho han sido ellos quienes han estado asistiendo como la burbuja, el perímetro de su casa y su burbuja personal para evitar que sigan tratando como de llamar la atención de las entidades que se encuentran en esa nave. De hecho, está explicando de Alfa que el que hayan captado la atención, ese campo vibracional, no es que ella hubiera vibrado mal o hubiera vibrado mejor que los demás, o solamente que fue algo que
Diferente. diferente exactamente a los demás que ya están, pues cada uno con sus diferentes manipulaciones, sus diferentes implantes y tecnología en todos sus aspectos físicos, acompañados con sus propias entidades. Solo que les pareció pues curioso fue eso, el no haber percibido ningún tipo de entidad ni ningún tipo de dispositivo en este aspecto físico, pero no se han atrevido tampoco a ir un poco más allá. Muy bien. Como no se ha extraído información, ¿se interviene o se queda ahí hasta que se No, canse? dicen que la nave esa puede seguir allí sin ningún inconveniente, porque y menos, dice que a partir del día de hoy, en que ya su mano luz la estará acompañando, menos riesgo va a haber de que algo ocurra con ella. Muy bien. Dice que ya ellos en su debido momento, al seguir intentando llegar a Ana y ver que no van a poder hacerlo, ellos mismos se van a ir por su propia voluntad. Bien, Carlos, la vez pasada en la liberación, el aspecto físico de la mamá quedó libre. Dicen que Nora tiene otra entidad, otra jerarquía. Ah, ok. El aspecto investigativo viene por parte de ella. Sí tiene que ver un proceso, o sea, está vinculado, pero es que no solamente a ella, sino que es como Sí, otro sí, grupo de personas, pero sí, o sea, su madre sí está dentro de esos procesos investigativos por parte de esas entidades que están tratando pues como de sacar información de Ana. muy bien. Muy bien, entonces, dile a Acción de Alfa que si nos podemos entonces ir a la parte de la regresión que nos había quedado pendiente de ella. En ese momento vemos que los humanos, los que nos asisten, están emanando mucha luminiscencia hacia el aspecto físico de Ana. Vemos que de hecho su mano luz también participa de esta emanación de luminiscencia. Y vemos que están como extrayendo cierta información. O no extrayendo información, sino que primero están como aquietando el exceso de actividad neuronal que hay en la cabeza de ella. Y apenas esta se aquieta un poco, ahí sí, mediante una especie de vibración que sale desde el interior de su cabeza hacia el exterior, Sion de Alpha está asimilando esta información, esta vibración. Dice que se va a llevar a cabo el proceso tal cual como había quedado pendiente para el día de hoy, pero dice que en la regresión como tal vamos a ir y vamos a trasladarnos hasta ese lugar y nos van a mostrar unos eventos muy puntuales, como sin entrar pues completamente en detalle, solamente como de lo que, como decir, de aspectos muy importantes y muy específicos de esa regresión, Muy bien, de en diferentes etapas de su vida en esa línea de tiempo a la cual nos van a llevar. muy bien. Entonces nos preparamos para desplazarnos a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Estamos viendo a una mujer, esa mujer dentro como de una especie de un hospital. Desde ese primer momento en que llegamos, estamos percibiendo una energía muy fuerte, muy pesada. Y de hecho hay muchas entidades acá en este lugar. Las estamos percibiendo, las estamos viendo. Estamos al interior como de una habitación y vemos que hay una mujer que en ese momento se encuentra en proceso de parto. Vemos que al momento en que esta mujer empieza, justo en el instante en que empieza a dar a luz, la entidad que estaba al interior de esta mujer que está dando a luz en ese instante salió de su aspecto físico. Y vemos que apenas sale de su aspecto físico, se está postrando en la parte posterior de donde se encuentran los médicos atendiendo el parto. Y en ese instante apenas este bebé que están haciendo
nace, vemos cómo esa misma entidad de una se incorpora dentro del aspecto físico del bebé. En el momento en que se reincorpora se incorpora esta entidad adentro de este bebé, vemos que en ese instante estamos ya percibiendo más entidades al interior de esta habitación. No hemos visto ninguna otra entidad, solamente la que salió del aspecto físico de esta mujer. Pero reitero, apenas esa entidad se reincorpora, vemos cómo empiezan a aparecer más. Hay cuatro entidades más aquí al interior de este lugar, pero vemos que ninguna de esas cuatro entidades corresponde a los aspectos físicos de los médicos que están atendiendo este parto. Solamente están como muy pendientes de este proceso. Vemos que el bebé que acaba de nacer, pues obviamente en ese instante está como aún con sus ojitos cerrados. Vemos que ya lo empiezan pues, a atender, lo están limpiando y se lo están preparando a su madre. Vemos que ya se lo están colocando en la parte de su pecho. Vemos que en ese momento en que le colocan esta bebé que acaba de nacer en el pecho a esta mujer, vemos como la vibración y la energía que emana de la entidad que salió de la mujer y se introdujo al interior del bebé, vemos que es la misma vibración que está como teniendo el aspecto físico de su madre. O sea, como que la vibración del bebé contagia al aspecto físico de su madre. Es una niña la que acaba de nacer. Vemos que esta niña que acaba de nacer acá corresponde al aspecto físico de Ana en esa línea de tiempo en la que nos encontramos. En ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Han pasado solamente un par de días. Vemos que se encuentra Ana acostada en la cama junto con su madre, junto con su padre también. Vemos que en ese momento como que ya muy pocas veces ha abierto sus ojos porque escuchamos un diálogo entre sus padres. Su padre está como a punto de salir de casa y le está como hablando de una forma muy tierna a Ana y le está pidiendo que le deje ver sus ojitos. Vemos que de hecho después de un momento mientras él está hablando y la está consintiendo, en ese momento ella alcanza a abrir sus ojos un poco, no los abre muy bien, sino muy poquito. Y vemos que en ese momento solamente con esa apertura que está haciendo, automáticamente vemos que ocurre lo mismo que ocurrió en el hospital hace unos días atrás. Pero vemos que la entidad no se encuentra dentro de Ana, está es dentro del aspecto físico de su madre, pero el momento en que ella abre sus ojos, de una empiezan a aparecer, son las mismas cuatro entidades que aparecieron allá en el hospital y vemos que esas entidades, de hecho, así como las estamos viendo nosotros acá presentes, Ana las está viendo, o sea, de muy bebé, ella empieza a ver esas figuras y son reptiles, son cuatro reptiles los que están acá presentes. Y vemos que ella empieza a percibirlos. Vemos que en ese momento en que ella los percibe, se queda con su miradita así como mirando fijamente a una de estas. En ese momento su padre está saltando de la emoción. Ya aquí ya su padre sale de la habitación, se despide de su hija. En ese caso se despide de Ana y se despide de su esposa. La luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Ya han pasado algunos años. Ana tiene aproximadamente unos 5 años de edad. Vemos que se encuentra Ana despertándose en ese instante. Vemos que se despierta y ella solita es como una especie de camacuna en la que se encuentra en ese momento.
Vemos que ella solita está subiendo como una especie de una baranda que hay allí en su camacona y pasa como esta baranda y queda paradita sobre la misma cama. Se está bajando de esta. Vemos que su madre, que no se encuentra aquí al interior de la habitación, pero la alcanza a escuchar desde fuera y su madre rápidamente viene hasta donde ella. Abre la puerta. Vemos que en ese momento en que su madre abre la puerta, Ana va a buscar a su madre. Vemos que la abraza como le abraza una pierna a su madre, la observa y vemos que le está cogiendo la mano a su mamá y la está, como que le dice que ingrese y le está mostrando así como la parte del techo y unas partes de la habitación. En ese momento lo que Ana le está mostrando a su madre son esas entidades. Vemos que Ana, ya a sus 5 años de edad, las sigue percibiendo normal y le está diciendo a su madre que si las ve, dice si los ve a ellos, no se refiere aún con nombres específicos o si es reptil, no solamente le está preguntando a su madre si los está viendo. Su madre lo observa y le dice que ella no está, que ella no ve nada. Le dice que seguramente tuvo algún tipo de sueños y está proyectando de pronto lo que haya visto en sueños en su imaginación, pero dice que allí no hay nada. Ana le dice que sí, mamá, allí están. Dice que los ha venido viendo desde hace un tiempo atrás. Su madre queda un poco inquieta y vemos que solamente la está cargando y está yéndose como a una sala con ella. Y allí ya se sientan a tomar unos alimentos. Nuevamente me adelanta la luz en el tiempo. Ya son varios años más que me están adelantando. Tiene Ana 17 años en ese momento. Vemos que ella está saliendo como de su escuelita. Es bueno, una escuela muy pequeña, pero vemos que son solamente niños pequeños y ya Ana pues está un poco grande. Pero vemos que Ana a sus 17 años en esa escuelita está trabajando porque vemos que ella está cogiendo como hay dos niñas que ella está cogiendo de la mano y las está llevando a sus lugares. Como que son personas de confianza que le están pagando a Ana para que les lleve y les recoja a los hijos, las niñas de esa escuelita. Son niñas pequeñas, aproximadamente de unos 6 y 7 años de edad. Ana se está dirigiendo a cada una de sus casas. No son hermanitas, son de distintas familias. Ya lleva una, vemos como no, me van como adelantando en el tiempo rápidamente acá y ya lleva a la otra. Vemos que ya después de que deja a la segunda niña, Ana empieza como a hablar y por donde pasan pues la ven como si estuviera hablando, o sea, a ella misma. Pero ella en ese instante que va hablando con una de las entidades, hay una entidad que la está acompañando. Nadie más la ve, nosotros acá la estamos percibiendo, pero vemos que ella, Ana, tampoco la está observando, pero sí la siente. Vemos que de hecho le está diciendo que desde el momento en que ella decidió aceptarlas en su vida, dice que ella dejó de sentirse sola. Dice que pues lo que está hablando Ana con ella misma y eso pues con esa entidad, le dice que ella se cansó de pelear con los demás, se cansó de que los demás no creyeran lo que ella estaba observando desde niña. Dice que inclusive ella a mí me empieza como a sonreírse y dice me da risa que me lleven a diferentes lugares, habla de psicólogo y demás donde la estuvieron llevando para tratar supuestamente un trastorno con el cual haya nacido. Pero le está preguntando a la entidad de por qué a ella, por qué se muestran de esa forma y les está pidiendo que si no pueden ellos tomar una forma diferente
quizás de alguien que a ella le gusta, dice Ana, pero siempre los veo de la misma forma y les dice que ellos, y en ese momento, inclusive ella como que se escucha a sí misma responderse, pero es la entidad quien le responde y le dice que nosotros somos lo que somos y le dice que nosotros no nos parecemos a ustedes. Dice la entidad que ellos están allí con ella porque tienen una misión que cumplir y que ella ha llegado a este mundo para cumplir ciertos propósitos. Y Ana le empieza a preguntar que cuáles son, si le puede explicar un poco más. Dice que ya entre muy poco lo va a entender. Dice que de hecho hasta esta entidad le está como agradeciendo por esa aceptación y por dejar de resistirse a esa capacidad de verlos, de sentirlos y de escucharlos. Dice que esto nos ha facilitado mucho la comunicación y la interacción contigo. Dice, es la forma en la que muchos de ustedes no deberían aceptar. Todo eso que estoy diciendo son palabras que la entidad le está transmitiendo a Ana. Vemos que sigue caminando, ya Ana está llegando a su casa. Vemos que Ana apenas llega a su casa, en ese momento no hay nadie aquí en casa. Llega a su habitación y se acuesta a dormir. Vemos que en ese momento en que Ana se acuesta a dormir, la entidad que la estaba acompañando a ella ya se encuentra al interior de su aspecto físico. En el momento en que ya ella se empieza a quedar dormida, sale de su cuerpo, se está parando en la parte como de la cabecera de la cama de Ana y está emanando mucha energía endoplasmática hacia la parte de su cabeza. Vemos cómo en ese momento Ana empieza, bueno, la entidad empieza a inducir a Ana en un sueño y Ana poco a poco se va entrando cada vez más en este sueño. Vemos que en este sueño Ana empieza a sentir mucho temor, mucho miedo. Empieza a ver, bueno, primero ve como una especie de sombras alrededor de ella que se desplazan rápidamente. Vemos que ella no identifica que solamente es muchas sombras y se empiezan a desplazar rápidamente, como que se acerca, se alejan de ella. En ese momento ella se está entrando como en desesperación dentro de este sueño y él empieza a tomar como una pesadilla. Ella empieza como a tratar de salir corriendo, pero vemos que cada vez que intenta salir corriendo hacia un lugar, una de estas sombras se acerca hacia donde ella y automáticamente la devuelven hacia el mismo lugar donde se encuentra. Vemos que eso sigue ocurriendo así constantemente. Vemos que ya después de esto, ya automáticamente esas mismas sombras se convierten en personas y vemos que todas las personas son miembros de su familia. Ella empieza a ver a sus padres, empieza a ver a sus abuelos y bueno, ve como muchas personas y aparte de familia, ve personas conocidas de ella, inclusive empieza como a reconocer compañeros de su colegio con los que ella ha estudiado y todos los ve hacia su alrededor. En el momento en que ya ella ve que son personas completamente conocidas dentro del mismo sueño, ella se empieza a calmar un poco. De hecho, empieza a hablarles y decirle que qué hacen aquí, que qué quieren de ella, porque están todos reunidos de esta forma. Ella aún no sabe que es un sueño, o sea, dentro del sueño ya cree que es una realidad. Vemos que en el momento en que ya ella como que empieza a calmarse un poco, ahora todas estas personas que están acá alrededor de ella ya se convierten, se muestran como son y son las entidades que han estado acompañando a Ana a lo largo de ese tiempo. Vemos que son las mismas 5 entidades, son las cuatro que del primer momento en que nació estuvieron muy pendientes de ella, junto con la entidad que ha compartido Ana en esta vida, que es la de su madre. Están las cinco acá y ya 5 son las que se encargaron pues como de tomar la forma de ese grupo de personas, de esas sombras y demás. De hecho, vemos que en el momento en que ya Ana ve que son esas entidades, es como si ella en ese momento
supiera que está soñando, empieza como a transformarse como en un sueño lúcido. Vemos que ya ahora, ya de hecho, se está sentando allí en el suelo. Esas entidades o sea, se paran al frente de ella. Y vemos que en ese momento esas entidades empiezan a emanar como una especie de vibración y energía endoplasmática hacia el aspecto físico de Ana, pero vemos que le piden a Ana que levante una de sus manos. Ana, estando sentada en el suelo, hace este movimiento y vemos que apenas ella abre la palma de la mano de esa forma, esa vibración de las cinco entidades y esa energía endoplasmática tiene contacto con su palma de la mano y empieza ella a percibir toda esa energía. Vemos que dentro del sueño le dicen a ella que cierre sus ojos y en ese momento empieza como a escuchar diferentes voces y esas voces le están diciendo que ella tiene unas grandes habilidades y capacidades de ayudar a mucha gente. Dice que ella va a empezar a partir de ese momento, va a empezar a sentir como esa especie como de premoniciones y como de saber qué va a ocurrir en la vida de cierto grupo de personas que con las que ella se va a encontrar durante esta vida. Dice, te vamos a dotar de la capacidad para que les digas a ciertas personas qué va a ocurrir con ellas. Y de ese momento entonces vas a empezar a salvar a muchas personas. Muchas personas van a identificar enfermedades, le dicen. Muchas personas van a salir de su pobreza. Muchas personas van a encontrar el camino que están buscando gracias a ti, porque tú eres quien les va a dar como ese entendimiento de saber cuál es el camino que deben de recorrer. Vemos que Ana solamente dentro del sueño ella acepta y es consciente de que quienes le están hablando son esas entidades y ya ella las siente como sus amigas. Ya después de esto, Ana se despierta. La luz me adelanta en el tiempo nuevamente. Vemos que ya Ana tiene aproximadamente pues, muchos años, ya llegamos a la edad mayor de Ana. Tiene aproximadamente unos 82 años de edad y la estamos viendo en ese momento al interior de un hospital y está muy enferma, está en un proceso como bastante, con su salud bastante deteriorada. Está conectada, de hecho, como una especie de, pues, a unos insumos médicos, unas máquinas médicas dentro de esta habitación. Vemos que aquí al interior de este lugar se detiene por un momento la regresión y me están proyectando algo en una pantalla. Vemos que en esa pantalla me están proyectando a Ana como a sus 23 años de edad aproximadamente. Cómo empieza a trabajar, es como la estamos viendo como en una especie de mesa y vemos que la persona que tiene al frente es a su madre y empieza y tiene unas cartas allí regadas y empieza como a trabajar con esas cartas, está haciendo como una especie como de lectura de cartas. Y vemos que le empieza a leer esas cartas a su madre. Y vemos que en esa lectura de cartas, Ana empieza efectivamente ya como que cierra sus ojos, solamente observa cada vez que observa una carta, cierra por un momento sus ojos y al momento en que cierra sus ojos, empiezan a llegarle imágenes de diferentes cosas. En ese momento está viendo a su padre cómo le está haciendo infiel a su madre y ella le está traduciendo todo esto a su mamá. En el momento en que ella empieza a decir todo esto, su madre allí sentada empieza a llorar. Vemos que fue la primera persona en ese momento con la que ella como que se estrenó con esas capacidades con la cual la dotaron esas entidades a sus 17 años de edad.
y vemos que efectivamente ella, Ana, apenas empieza a traducir todas esas imágenes que está viendo con sus ojos cerrados, empieza como a convencerse de que sí fue cierto lo que le dijeron unos años atrás, porque un par de años después de que ocurrió lo del sueño que yo describí hace un momento, ella empezó, nunca vio a su padre comportarse raro, ni nunca lo vio con nadie, pero dice que esa está como, ella misma se está explicando a sí misma y está como recordando también ciertas imágenes que fueron llegando, todo a su cabeza, todo fue en su mente, de que su padre salía con alguien muy cercano a su hogar, a su familia, y cómo ahora ella, ya a sus 22, 23 años que tiene en ese momento, está comprobando que lo que ella hace unos años atrás empezó a imaginar de su padre está ocurriendo y está entendiendo que eso era a lo que las entidades se referían con que ella iba como a conocer el futuro de alguna forma de cierto grupo de personas con las tales premoniciones que le habían comentado. Vemos que ya después de esto, después de que termina pues, de como de leerle las cartas a su madre y todo, incluso la misma Ana empieza a liberar una energía endoplasmática muy fuerte, como de ira, como de resentimiento hacia su padre. Y de allí ella es la que le dice que debe alejarse de su padre. Y efectivamente vemos cómo va avanzando en el tiempo con esa escena que nos acaban de proyectar. Y hay una ruptura de la relación de su padre y de su madre, como ellos se alejan. Vemos que ya me están proyectando, me empiezan a proyectar ya en otra pantalla diferentes procesos así similares como el de su madre, sin tanto detalle, pero efectivamente vemos como muchas personas empiezan a llegar donde Ana y se empieza ella como que cada vez a coger más fama, solamente con el proceso de lectura de cartas y ella empieza a explicar diferentes procesos. Vemos efectivamente cómo hay personas a personas que les empieza a dar inclusive como diagnósticos de enfermedades como cáncer y enfermedades así muy fuertes, muy graves, que efectivamente con el tiempo, o sea, personas llegan sanas, ya les dice, para tal fecha te van a diagnosticar de cáncer. Y vemos como esas personas a las que ya diagnostica con diferentes enfermedades, exactamente en la fecha, inclusive ella da algo muy exacto y no solamente da un mes o un año, sino que da una fecha exacta de un día, el mes y el año en que le van a ser diagnosticados y justo a esas personas tal cual así les acontece. Y vemos que a raíz de eso, ella cada vez como que va cogiendo más fama y empieza pues a ser muy conocida, pero vemos que a pesar de ser tan famosa y que tan conocida, como que, o sea, ella trata siempre como de guardar una especie como de, como se dice, como un perfil bajo, o sea, no quiere pues que como que mucha gente realmente sepa lo que ella hace. Incluso vemos que ella siempre atiende es en su casa. Vemos que solamente hay unas escenas un poco particulares y es que aun cuando está leyendo como las cartas están en ese proceso, cuando ella empieza a ver, se ve como rodeada o ve a personas en esas proyecciones que le ocurren a ella de ciertos pacientes, en esas imágenes que ella ve con sus ojos cerrados, ve algunas personas rodeadas como de insectos, como de animales y ya no es capaz de seguir con ese proceso. Y son las únicas personas a las cuales ella como que trata de atender y trata de ayudarlas, pero solamente cuando ve que está rodeado de animales o cualquier tipo de insecto, no es capaz ella de permanecer con sus ojos cerrados y como que eso se altera un poco su sistema nervioso y le hace abrir sus ojos y dice que no es capaz de hacerlo. Bueno, ella no le dice que no es capaz, solamente dice que no es momento para ayudarlos aún. Dice que quizá en otro momento. Es como la forma en que ella se zafa de esos procesos, pero vemos que son varios los que le ocurren así similarmente. Inclusive vemos que hay momentos en que con esas personas, cuando ocurre esto, solamente con visualizar en esas proyecciones de su imaginación esos insectos, esos animales, vemos que abre sus ojos y ella queda con sus manos sobre la mesa donde se encuentran las cartas, queda con la sensación como si le caminara esos animales por sus manos. Ella se empieza a sentir muy incómoda, inclusive en muchos de esos espacios le toca ya que colocarse de pie,
sale de como de esa habitación donde ella atiende a las personas y ella misma empieza inclusive como a hacerse así, como que le da como mucho fastidio solamente el sentir como esa de que le están caminando animales por todo su cuerpo, pero no le están caminando, solamente que ella con esa sensación después de haber visto esas proyecciones de esas personas. Vemos que ya después de esto se termina esta proyección acá en la pantalla y volvemos nuevamente al hospital donde se encuentra Ana, en esta habitación. Vemos que ahora que llegamos acá no se encuentran las entidades, pero ahora que volvemos estamos viendo cómo la entidad que se encuentra con Ana sale de su aspecto físico y vemos que no es la misma que siempre la estuvo acompañando junto con su madre, pero vemos que la entidad que sale sí es una de las cuatro que siempre estuvo con ella dialogando. Vemos que en ese momento en que esta entidad sale de su aspecto físico, se abre un portal en un costado de la pared de esa habitación de hospital donde se encuentra Ana. Y ahí están llegando las otras cuatro entidades, incluyendo la de su madre que siempre la estaba acompañando y las otras tres. Vemos que la entidad que siempre estuvo acompañando a Ana se está colocando a un costado de ella, está colocando una de sus manos en su corazón y esta entidad de la que se encarga de tener su corazón. Vemos que el momento en que ya su corazón deja de latir es el momento en que ya Ana desencarna en esta línea de tiempo. Vemos como por el mismo portal por el cual llegaron las cuatro entidades salen las cinco entidades con el aspecto físico de Ana. Listo. Muy bien, Carlos, ¿alguna relación de los aspectos físicos con los actuales? Sí, dicen que sus padres de esta línea de tiempo son los mismos en línea de tiempo actual. Ya, Muy bien. no hay más aspectos físicos. Muy bien. Bueno, vamos a hacer conexión con el médico. A la cuenta de tres se abre un portal. Desciende, se verifica. Uno, dos y tres. Se abre un portal. Los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia y verifican la llegada del médico. Ya está acá con nosotros. Sientes que es Saturno. Sí, es él. Gracias por la asistencia. Pregúntale a la luz si hay algo que le quieran decir o aclarar respecto a la regresión a Ana antes de proceder con el médico. No, dicen que ya la luz proyectó lo que tenía que mostrar, pues, de su proceso, pero que ya el entendimiento de diferentes patrones y diferentes situaciones en esa línea de tiempo actual, quizás ella los algunos que no comprenda ahora los va a ir comprendiendo La media. exactamente en ese proceso de autoobservación a sí misma y ya pues ahora que va a estar con conexión con su mano luz va a ser quien le va a permitir esclarecer ciertas, no solamente dice que la regresión quizás es lo de menos, solamente era para que ella entendiera un poco algo de ciertos patrones en línea de tiempo actual. Se ha Parece que la identificado. regresión es completamente lo de menos. Dice que ahora lo que viene es el entendimiento y la comprensión de lo que está ocurriendo en este momento actual, en esta línea de tiempo actual, en lo cual ella va a deber empezar a enfocarse para ir trabajando de forma paulatina. Excelente. Le dice al médico entonces que nos colabore con Ana, lo que requiera su aspecto físico y las copias pendientes. Vemos que el médico en ese momento se está parando al frente del aspecto físico de Ana. El médico empieza a vibrar muy fuerte y vemos que toda esa vibración que el médico está concentrando en sí mismo, ahora empieza a proyectarla hacia el aspecto físico de Ana y de esta forma vemos cómo todo el aspecto físico de Ana empieza a absorber esa vibración que está emanando el médico Saturno y vemos cómo de esa forma se repotencializa todo su aspecto físico desde su cabeza hasta la punta de los dedos de sus pies. Ahora el médico rápidamente vemos cómo se acerca un poco más, se introduce por la parte del pecho en Ana. Vemos que rápidamente repotencializa la glándula intervencional del timo,
sube hasta su cabeza, termina de repotencializar el resto de glándulas interdimensionales en su cabeza. Vemos cómo empieza a emanar mucha luminiscencia en su glándula pineal y esta vibración se empieza a expandir por su cabeza. A medida que se expande, vemos cómo empieza a neutralizar bastante el exceso de actividad neuronal que hay en ese momento ahora en la cabeza de Ana. Vemos cómo ahora empiezan a salir diferentes destellos de luminiscencia en varias direcciones de su cabeza correspondiendo a un proceso de limpieza de psiquis. Vemos cómo después de esto el médico coloca sus manos nuevamente en la parte como de su pecho, emana mucha luminiscencia en su corazón. Vemos como con cada latido del corazón de Ana sale mucha luminiscencia inyectada por todo su sistema circulatorio y de esa forma limpia y repotencializa toda su sangre, el resto de su aspecto físico. Ahora emana mucha luminiscencia en la parte de su estómago, lo limpia, lo repotencializa, órganos internos. El médico está colocando sus manos en la parte de sus hombros, emana mucha luminiscencia, esa se empieza a desvanecer por sus brazos, por su sistema óseo. Vemos cómo deja con mayor porcentaje de luminiscencia la parte como de sus articulaciones en sus hombros, en sus codos y en sus muñecas también. El médico coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, esa se empieza a desvanecer y se adhiere al aspecto físico de Ana como una capa extra en todo su aspecto físico. Termina con ella. Se está abriendo un portal en ese instante. Hay 4 copias que están llegando de Ana. El médico las verifica. Una vez son verificadas, emana mucha luminiscencia, las limpia, las repotencializa, las acopla. Una vez acopladas, las está colocando en el pecho de Ana. Emana mucha luminiscencia y esa se expande por todo su aspecto físico. Listo. Proceso terminado. Bien, mi gracias con el médico. Pregúntale al médico si tiene alguna recomendación para ella. Por el momento no. Muy bien. El humano luz de Ana, pregúntale si las sensaciones que ella ha tenido cuando ha hecho sus ejercicios de conectarse, a hablar con su humano luz, si ha sido él. Dice que así es. Muy bien. Dice que, de hecho, en ese momento empieza a interactuar. Si haces cambio con él, por favor, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Mano, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por permitir este intercambio para que le des un mensaje a tu aspecto físico que lo está esperando. Es tanta la emoción que tengo de estar acá, que de hecho ya había empezado a hablar antes de este proceso de intercambio con este aspecto físico. Me siento muy complacido de estar acá contigo. Me siento muy complacido de que hayas abierto las puertas de tu corazón, aún faltando un poco por aperturar tu mente, pero estoy aquí presente contigo para ayudarte en ese proceso y desde allí empezar a comprender muchas condiciones por las cuales has pasado en este holograma, muchas condiciones que sin ser tuyas las has hecho propias porque te han afectado de alguna forma o sientes que te han afectado de alguna forma, cuando muchas de estas
no te han afectado realmente en lo más mínimo. Esto muchas veces ocurre cuando pretendemos tener control sobre situaciones de personas que no nos corresponde. Muchas veces esto ocurre cuando nos cuesta observarnos a nosotros mismos, cuando nos da miedo enfrentar procesos que nos genera emociones y sentimientos desagradables, siendo muchas veces más fácil refugiándonos en los procesos de los demás, donde quizás se comparten las mismas emociones, los mismos sentimientos o las mismas situaciones desagradables que nos ocurren a nosotros, pero que nos cuesta ver en nosotros mismos y se nos ha sido más fácil reconocerlas y verlas en los demás. Muchas veces pretendemos y esperamos trabajar o ayudar a esas personas que las están viviendo, que las están padeciendo, precisamente también desde el temor de trabajarlas en nosotros mismos. Qué curioso es que tengamos un poco más de curiosidad muchas veces por procesos ajenos que por procesos propios. Te conozco desde muchas vidas atrás. Te conozco desde siempre. Y esto que te estoy diciendo en ese momento es algo que has vivido en cada una de esas vidas atrás. Es algo que aún en esta has venido cargando directa o indirectamente afectando tu proceso. Más que de amor, es de entendimiento y comprensión desde tu mente, porque desde allí es donde han saltado muchos cuestionamientos, interrogantes y búsquedas insaciables de conocimiento, de respuestas y de formas de comprensión para entender mejor todo lo que ocurre aquí en este holograma, con nosotros, con los demás y con todas las situaciones de este exterior. Conozco aquellos eventos que te han marcado en esta línea de tiempo actual. Son eventos y sucesos muy fuertes que te han hecho minimizar y sentirte inferior muchas veces. Pero a pesar de ellos, has sido lo suficientemente valiente para después de un tiempo observarlos con amor, superar muchos de estos, trabajarlos y dejarlos de un lado. Seguiremos teniendo diferentes interacciones cuando estemos solos, cuando estemos acompañados, cuando estés con tu mente quieta y cuando estés con ella alterada. Absolutamente en todo momento estaré aquí contigo, ayudándote en este proceso de autoobservación y más que de autoobservación en estos primeros instantes y en estos primeros pasos, en ese proceso de autoconocimiento.
Me place mucho estar aquí. No voy a estar como algo ajeno a ti. Tenme presente como tu mejor versión. Cada vez que te puedas hablar a ti con amor, cada vez que te puedas parar frente al espejo y te digas cosas lindas, me las estarás diciendo a mí. Somos uno solo y juntos entenderemos de una mejor manera, sin juzgar, sin cuestionar y sin pretender entenderlo todo, pero comprenderemos de una mejor manera este proceso de aprendizaje en este holograma Tierra. Hermano, muchas gracias por ese mensaje, de verdad que muy bonito y pues acorde a los procesos de todos. Quedas con tu aspecto físico, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Haces cambio, me dejas con Carlos, por favor. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. La luz, por favor, nos ayuda a repotencializar la burbuja de la casa, el aspecto físico, la burbuja de Ana y a su mano luz para que fusione con ella, por favor. En ese momento, todos los humanos, los que nos asisten, están emanando mucha luminiscencia, están eliminando la energía endoplasmática de la burbuja de la casa, de su burbuja personal. Las repotencializan primera, segunda, tercera capa. Vemos cómo están subiendo los niveles vibratorios de toda la vivienda. Repotencializan a su humano luz. Su aspecto físico ya está repotencializado por el médico y en ese momento fusionan a su humano luz con su aspecto físico. Listo. Muy Acaban de bien, repotencializar también, limpiaron y repotencializaron en ese momento al gatito. a la mascota, sí. Muy bien. Me agradeció con la luz. Pregúntale si le quieren decir algo más a ella. Acción de alfa solamente quiere decir que solo es cuestión de tiempo para que siga experimentando procesos nuevos, para que se empiece a conocer desde otras áreas, ya ahora en conexión con su mano luz, y empiece a comprenderse a sí misma y a comprender su proceso de una forma distinta. Muy bien. Listo, Ya todo queda bien con ella. todo está bien. Muy agradecidos con la luz por la asistencia, el acompañamiento, amor infinito para todos. Te despides, ascienden. Bienvenido. Gracias. Ana, ¿puedes abrir tu micrófono? ¿Cómo se siente? ¿Cómo le fue? Bien, me siento, o sea, no sé, como liviana. Siempre digo lo mismo, pero sí, uno siente como que flota. Un calor impresionante, eso sí, fuego, esta vez fue más que la vez anterior. Fuego, fuego, fuego. Calor impresionante, pero divino, divino, Bueno, divino. Ana, espero que ese mensaje te cale bien. Sí, nuevo ¿Listo? comienzo y mucho estudio a ese mensaje, obvio. Sí, Sí, porque estuvo muy eh, bonito, muy sí, estuvo aplicado. profundo. Mm, Ujú. y Bueno, profundo para estudiarlo bien. me alegra que este proceso lo hayamos podido continuar. Gracias por esa apertura. Gracias por Gracias a permitirnos ustedes siempre. aportar en tu proceso y cualquier cosa, pues seguimos pendientes. Muchas gracias. Con mucho amor. Ana, ¿tú Gracias autorizas igualmente. publicar tu sesión? Sí, por supuesto. Con Con filtro si puede filtro. ser. Sí, Sí, claro que sí. Con todo el amor.